¿Te has preguntado alguna vez qué películas de la Segunda Guerra Mundial capturan realmente la crudeza, el sacrificio y los giros sorprendentes de la historia real? Desde explosivas evasiones de prisión y misiones encubiertas tras las líneas enemigas hasta la defensa desesperada de naciones enteras, algunas películas no solo dramatizan la guerra, te sumergen directamente en el caos. Hoy no estamos clasificando a los sospechosos habituales. Estamos enumerando 17 clásicos legendarios de la Segunda Guerra Mundial que definieron el género, moldearon cómo recordamos el pasado y aún nos dejan sin aliento décadas después. ¿Listo para revivir los momentos más épicos de la historia? Empecemos. Número 17. Un puente lejano. A veces los planes más ambiciosos son los que se desmoronan más rápido. En el número 17 tenemos Un puente lejano, la épica imponente de 1977 que narra la Operación Market Garden, una de las campañas más audaces y, en última instancia, trágicas de la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Richard Attenborough y con un reparto estelar, la película recrea el atrevido intento de los aliados de flanquear a los nazis en los Países Bajos, capturando una serie de puntos clave. Puentes. Lo que hace que A Bridge Too Far se destaque es su honestidad sin reservas. No hay endulzamiento aquí. La película detalla meticulosamente cómo el plan, diseñado por el mariscal de campo Montgomery, parecía perfecto en papel, pero en la práctica, todo lo que podía salir mal. Hubo fallos en la comunicación, resistencia alemana inesperada, lanzamientos fallidos, e incluso el clima parecían conspirar contra los aliados. La película no solo muestra la escala monumental de la batalla, sino también su caos. Sientes la tensión mientras los paracaidistas británicos están rodeados en Arnhem, aislados y defendiendo desesperadamente. Attenborough equilibra escenas de acción masivas con historias personales, brindándote tanto la vista de pájaro como la lucha a nivel del suelo. Y esas tomas icónicas de paracaidistas llenando el cielo, aún impresionantes. Un puente lejano es tanto una advertencia como un homenaje. Nos recuerda que la guerra no se trata solo de movimientos audaces y grandes discursos, sino también de lo imprevisto, la mala suerte y el espíritu inquebrantable de aquellos que perseveran. Como película de la Segunda Guerra Mundial, es tan completa y grandiosa como pueden ser, y por eso se gana su lugar en esta lista. Número 16. Batalla de Inglaterra. Pocas batallas fueron tan decisivas y cinematográficas como la librada en los cielos sobre Inglaterra en 1940. Battle of Britain trae esa historia a la vida de manera vívida, contando la historia de cómo los pilotos de la RAF, superados en número, mantuvieron la línea contra el implacable ataque de la Luftwaffe. Este clásico de 1969, dirigido por Guy Hamilton, es una carta de amor al Spitfire y al Hurricane, y una clase magistral en cinematografía aérea. Lo que distingue a Battle of Britain es su compromiso con la autenticidad. Aviones reales, acrobacias reales y peligro real. Los cineastas reunieron docenas de auténticos aviones de la Segunda Guerra Mundial, formando una de las mayores flotas de Spitfires y Messerschmitts desde la Guerra Real. Cuando ves esos combates aéreos en la pantalla, no estás viendo imágenes generadas por computadora, estás viendo a algunos de los mejores pilotos de acrobacias de la época arriesgándolo todo para recrear la desesperada lucha por la supervivencia de Gran Bretaña. Pero la película es más que solo una serie de emocionantes combates aéreos, captura el estado de ánimo de una nación en el al borde, la tensión en los búnkeres de mando, el dolor de la pérdida y la camaradería de los pilotos, muchos apenas salidos de la adolescencia. No hay un solo héroe. La batalla en sí es la protagonista. A través de espectaculares visuales y una emocionante banda sonora, la batalla de Inglaterra inmortaliza el momento cuando los pocos defendieron el muchos. No es solo una película de guerra. Es un homenaje volador, giratorio y rugiente al valor que cambió el curso de la historia. Número 15. Casablanca. Ahora un filme donde la guerra es tanto trasfondo como olla de presión. Casablanca no es solo una película de la Segunda Guerra Mundial, es un referente del cine estadounidense. Estrenada en 1942, mientras el mundo aún estaba en guerra, el clásico de Michael Curtiz entrelaza romance, espionaje y patriotismo en un tapiz inolvidable. Todo ambientado en las sombras e intrigas de un club nocturno marroquí. Rick Blaine de Humphrey Bogart es el dueño cansado del mundo de Rick's Café American, un hombre que dice que no se arriesga por nadie, pero está atormentado por un amor perdido y un futuro acechante, guerra. Cuando Ilsa Lund de Ingrid Bergman vuelve a su vida con su marido, un líder de la resistencia a cuestas, Rick se enfrenta a una elección entre la felicidad personal y una causa mayor. Las apuestas, todo. El escenario, una ciudad de refugiados, informantes y alianzas cambiantes, donde cada mirada y cada línea de diálogo están llenas de tensión,
Lo que le da a Casablanca su poder eterno no es solo el romance o el guión infinitamente citable, es la forma en que captura las zonas grises morales de la guerra, donde incluso los actos más pequeños de decencia podían inclinar la balanza. Los nazis siempre están presentes, acechando en el fondo, apretando su control, con actuaciones legendarias de apoyo de Claude Rains y Paul Henreid, un clímax en un aeropuerto inundado de niebla y la línea de cierre más icónica del cine. Casablanca es tanto sobre lo que está en juego como sobre lo que está en el corazón. Tócala otra vez, Sam. Mientras se sigan haciendo películas, siempre tendremos Casablanca. Número 14. De aquí a la eternidad. Pearl Harbor. Un lugar y un momento que cambió el mundo para siempre. De aquí a la eternidad, basada en la novela de James Jones, no trata solo de las bombas que caen. Se trata de las vidas atrapadas antes del ataque. El director Fred Zinnemann crea un drama que es tanto épico como profundamente personal, ambientado en una base militar hawaiana en los meses tensos previos al 7 de diciembre. 1941. La película es más recordada por su elenco estelar: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed y un Frank Sinatra que redefinió su carrera. Interpretan a soldados y civiles luchando con el amor, el deber, el honor y el escándalo, todo bajo la sombra de lo inminente: guerra. La famosa escena en la playa entre Lancaster y Kerr, icónica. Pero también lo son las escenas de acoso, camaradería y pequeños actos obstinados de rebelión. Cuando finalmente llega el ataque, es brutal, repentino y desgarrador. Pero el verdadero poder de aquí a la eternidad es como muestra las luchas cotidianas de las personas atrapadas en los engranajes de la historia. La película arrasó en los premios Oscar de 1954, ganando 8, y estableció un nuevo estándar para elenco: actuación. No es solo una historia de amor o una historia de guerra. Es una historia sobre lo que nos aferramos y lo que sacrificamos cuando el mundo se pone patas arriba. Para cualquiera que quiera sentir el lado humano de la historia, esta es una película que no se debe perder. Número 13. Overlord. Algunas películas de guerra son éxitos de taquilla. Otras te sorprenden, silenciosas, crudas y, por eso, más poderosas. Overlord es la Estrés. Estrenada en 1975 y dirigida por Stuart Cooper, esta película difumina la línea entre la ficción y la realidad, mezclando perfectamente metraje recién filmado con imágenes de archivo reales del desembarco del día D. En esencia, Overlord es la historia de Tom, un joven recluta británico que es arrastrado por la maquinaria de la guerra. Lo vemos entrenar, bromear con sus compañeros, soportar el tedio y enfrentar el temor creciente a medida que se acerca la cuenta regresiva para la operación Overlord, la invasión de Normandía. El mayor truco de la película: hacernos sentir la lenta e inexorable atracción de el destino. No hay heroísmo de Hollywood aquí, solo la inquietante certeza de lo que viene. El metraje de archivo, áspero, granulado y demasiado real, ancla a Overlord en historia. Para cuando las lanchas de desembarco llegan a la playa, la película ha creado un sentido de empatía que hace la violencia aún más desgarradora. Hay poesía en los momentos de quietud, una mirada, una carta, el sonido de la artillería distante. Overlord trata menos del triunfo que de la pérdida y la aleatoriedad de la guerra. Es una meditación lírica y conmovedora sobre la inocencia perdida, y una de las películas de guerra más honestas jamás hechas. Número 12. Patton. El general George S. Patton fue una leyenda, un guerrero, un genio y, seamos honestos, un poco impredecible. Patton, la película biográfica de 1970, protagonizada por George C. Scott, es más que solo un retrato. Es una inmersión en la mente de un hombre que se veía a sí mismo como la historia, instrumento. La película comienza con una de las escenas más famosas jamás filmadas. Patton, bañado en la luz de una enorme bandera estadounidense, pronunciando un discurso abrasador a sus tropas. Es arrogancia, poesía y desafío, todo combinado en uno. Pero la película no solo se centra en el mito, explora la brillantez de Patton y sus defectos, su creencia en el destino, sus enfrentamientos con superiores y sus estallidos controversiales. Patton es tanto una epopeya de guerra como un estudio psicológico. La campaña del norte de África, la irrupción desde Normandía, el avance hacia Alemania, todo se describe con crudo realismo y la grandeza, pero es la actuación de Scott lo que hace que la película cante. Se convierte en Patton, capturando tanto la gloria como las contradicciones. La película ganó 7 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor. Es una obra maestra de alcance y carácter, un recordatorio de que la victoria a menudo está moldeada tanto por las personalidades como por los planes. Número 11. Roma, Ciudad Abierta.
A veces, las historias más poderosas de la historia se cuentan en las cenizas de la guerra. Broma, Ciudad Abierta, filmada en 1945 mientras las ruinas aún humean. La Parada de los Monstruos es un hito del neorrealismo italiano y una de las películas de guerra más influyentes jamás hechas. Dirigida por Roberto Rossellini, te sumerge en la Roma ocupada por los nazis, donde los luchadores de la resistencia arriesgan todo por la libertad. Lo que hace a esta película inolvidable es su autenticidad cruda. El reparto incluye tanto actores profesionales como romanos ordinarios, algunos de los cuales habían vivido los eventos en pantalla. No hay escenarios elaborados, solo calles reales, edificios destrozados y personas para quienes la guerra no era un recuerdo, sino una lucha diaria. La historia sigue al líder de la resistencia, Giorgio Manfredi, mientras es perseguido por la Gestapo con la ayuda de un valiente sacerdote y una mujer valiente. La tensión es implacable, las traiciones devastadoras, pero también hay esperanza en los actos de bondad, solidaridad y sacrificio que definen la resistencia. Roma, Ciudad Abierta, es cruda, inmediata y desgarradoramente real. No es solo una película sobre la guerra, es un grito por la humanidad ante la inhumanidad. Para cualquiera que busque entender el espíritu de la Europa ocupada, este es el lugar para comenzar. Número 10. The Big Red One. No todas las historias de la Segunda Guerra Mundial tratan de generales y grandes estrategias. A veces, el verdadero corazón de la historia reside en la perspectiva de quienes están sobre el terreno, los soldados rasos, los soldados, los que solo intentan sobrevivir el día. El Gran Uno Rojo lleva ese mundo a la pantalla. Dirigida por Samuel Fuller, quien sirvió en la Primera División de Infantería, la película es un relato áspero y sin adornos del viaje de un escuadrón desde el norte de África hasta Sicilia, Francia y finalmente Alemania. Esta no es una película sobre grandes discursos o victorias aplastantes. En cambio, trata de la supervivencia, la adaptación y los extraños momentos de humanidad que persisten incluso en el campo de batalla. Lee Marvin, cansado del mundo y magnético, lidera su escuadrón con una mezcla de cinismo y cuidado. Sabe que la guerra no trata de medallas, se trata de llevar a tus chicos a casa. Lo que le da autenticidad a The Big Red One es que viene directamente de la propia recuerdos. La violencia es repentina, el humor es oscuro, y la línea entre el bien y el mal siempre está difuminada. La camaradería entre los hombres se siente real porque lo es. Son imperfectos, graciosos, a veces aterrorizados, siempre humanos. Aquí no hay superhéroes, solo soldados soportando una situación imposible tras otro. The Big Red One no es solo una película de guerra, es una experiencia vivida, una carta de amor a la supervivencia y una de las representaciones más honestas de la Segunda Guerra Mundial jamás filmadas. Número 9. The Dam Busters. Algunas historias de guerra son tan increíbles que sonarían a ficción si no fueran ciertas. Los Rompepresas, estrenada en 1955, cuenta una de esas historias. La película narra la Operación Chastise, la audaz misión de la Real Fuerza Aérea para destruir presas alemanas usando las famosas bombas reboteadoras. Bomba, una invención que combinó ciencia, ingenio y mucho valor. El corazón de la película es el ingeniero Barnes Wallis, quien arriesga su carrera y las vidas de cientos de aviadores en un arma que salta sobre el agua como una piedra. La preparación es tensa, la ciencia real y el escepticismo palpable. Cuando finalmente se lanza la misión, la tensión es abrumadora. La vista de los Lancasters deslizándose a baja altura sobre territorio enemigo, apresurándose para dejar caer sus bombas justo en el momento adecuado, sigue siendo tan emocionante como siempre. Pero The Dam Busters no es solo acerca de hacer explotar cosas, es sobre el precio que se paga por la innovación y la victoria. No todos los pilotos regresan a casa, no todas las presas son destruidas. La película es un tributo al trabajo en equipo, el coraje y el sacrificio requeridos para victoria, y un recordatorio de que a veces cambiar el curso de la historia depende de aquellos que están dispuestos a intentar lo imposible. El tema icónico de la película ha resonado en la cultura pop desde entonces, incluso influyendo en la música de Star. Guerras. Para los amantes de la historia, The Dam Busters es una visualización esencial, combinando acción trepidante con auténtica determinación británica. Número 8. 12 del Patíbulo. Si alguna vez hubo una película de guerra que revelara mal comportamiento y héroes inesperados, es 12 del Patíbulo, dirigido por Robert Aldrich. Este clásico de 1967 no es el típico relato de deber y honor. En cambio, es una aventura loca con un elenco de inadaptados, criminales, marginados y alborotadores que se les ofrece una oportunidad de redención a través de una misión suicida tras las líneas enemigas. Líneas. Lee Marvin domina la pantalla como el Mayor Reisman, el rudo y poco ortodoxo oficial encargado de convertir a estos hombres. Las secuencias de entrenamiento son duras, el diálogo es agudo y las probabilidades de éxito cerca de cero.
Sin embargo, a medida que los hombres se transforman de prisioneros en una unidad de combate, la película encuentra verdadero corazón en medio del caos. Lo que sigue es en parte una estafa, en parte un baño de sangre y todo entretenimiento. La misión en sí misma es tan brutal como audaz, con la docena encargada de eliminar a una reunión de oficiales nazis en un castillo fuertemente fortificado. Pocos esperan sobrevivir, pero eso es lo que hace que su sacrificio y sus pequeñas victorias sean tan poderosos. La docena sucia es una película de guerra con un filo. No glorifica la violencia, pero tampoco se aleja de la oscuridad. Trata tanto de lo que los hombres están dispuestos a arriesgar y perder por una última oportunidad de encontrar sentido. Y gracias a sus personajes inolvidables, sigue siendo una favorita perenne. Número 7. El puente sobre el río Kwai. Hay pocas imágenes en el cine bélico tan icónicas como una fila de prisioneros de guerra silbando la marcha del coronel Bogey mientras cruzan un puente asoleado en la jungla. El puente sobre el río Kwai es más que solo una película. Es un estudio épico sobre el orgullo, la locura y las cambiantes arenas de la lealtad. Dirigida por David Lean, este clásico de 1957 adapta la novela de Pierre Boulle en un relato de hombres atrapados en el fuego cruzado entre el deber y la supervivencia. En el centro está el coronel Nicholson, un oficial británico cuya obsesión por la disciplina y el honor lo lleva a supervisar la construcción de un puente para sus captores japoneses. Lo que comienza como un acto de resistencia, gradualmente se transforma en algo más ambiguo. ¿Es sabotaje o colaboración? ¿Orgullo o ilusión? La película es tensa, bellamente filmada y llena de momentos inolvidables. William Holden, Sessue Hayakawa y Jack Hawkins completan un elenco poderoso. La jungla es un personaje en sí mismo, opresiva e indiferente. La explosión culminante, todavía impresionante después de todos estos años. The Bridge on the River Kwai no es solo una historia de guerra, es una meditación sobre las contradicciones en el corazón del liderazgo y la obediencia. A veces, la línea entre héroe y tonto es más delgada que una viga de bambú. Esta película se atreve a caminar por ese camino, y al hacerlo, crea una obra maestra para todas las épocas. Número 6. Los cañones de Navarone. Algunas películas de guerra se centran en la descarga de adrenalina, el reloj que avanza, las probabilidades imposibles, los hombres en una misión que no deberían tener éxito. Los cañones de Navarone, dirigida por Ha Lee Thompson, es el estándar de oro para el género de incursiones de comandos. Basada en la novela Superventas de Alistair MacLean, este clásico de 1961 reúne a un heterogéneo grupo de especialistas aliados, encargados de destruir dos enormes cañones nazis situados en la cima de un acantilado escarpado, bloqueando la evacuación de tropas británicas de una isla griega. Gregory Peck lidera el elenco como el tranquilo y determinado Capitán Mallory, con David Niven y Anthony Quinn ofreciendo interpretaciones inolvidables como sus ingeniosos compañeros que siempre están discutiendo. El viaje a Navarone es un calvario de sabotaje, traición y situaciones al límite, y la película exprime cada gota de suspenso de sus peligrosas secuencias. Pero lo que hace que los cañones de Navarone perdure no es solo la acción, es la química entre los personajes, los dilemas éticos y la gran sensación de escala. Cada explosión, cada discusión susurrada, cada ascenso imposible por ese acantilado se vuelve más significativo por la tensión dentro del grupo. ¿Pueden confiar el uno en el otro? ¿Lo lograrán? ¿Deberían intentarlo siquiera? Con una partitura emocionante, efectos especiales ganadores del Oscar y una habilidad para sacar suspenso de cada segundo, Los cañones de Navarone es la aventura bélica definitiva, una historia de hombres que se convirtieron en leyendas porque no tenían otra opción. Número 5. La gran evasión. Si hay una película que captura el espíritu de ingenio, resistencia y audacia que definió a los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial, es La gran evasión. Dirigida por John Sturges y estrenada en 1963, este clásico no es solo una película de fuga de prisión, es el abuelo de todas las películas de escape y está basada en una historia real. Steve McQueen es el indiscutible rey del estilo, como el capitán Virgil Hilts, el rey del color, pero la película presenta un elenco internacional de estrellas: James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson y Donald Pleasence, por nombrar solo algunos. Son parte de un variopinto grupo de aviadores aliados reunidos en Stalag Luft 3, un campo de prisioneros de guerra alemán supuestamente a prueba de fugas. ¿El plan? Excavar un túnel bajo las narices de sus captores. Lo que sigue es una obra maestra de suspenso, camaradería y desamor. La película es meticulosa al mostrar los detalles, documentos falsificados, herramientas ocultas, elaboradas distracciones y la constante amenaza de ser descubiertos.
Cada victoria se siente ganada, cada revés devastador, pero la gran evasión no se trata solo de escapar, se trata de lo que viene después. No todos lo logran. El precio de la libertad puede ser alto, y la película nunca te deja olvidarlo. Esa persecución en motocicleta icónica sigue siendo electrizante. La toma final mientras la música se intensifica y la esperanza de escapar persiste. Inolvidable. Esto es más que una película de guerra. Es un homenaje a la voluntad terca e imparable de ser libre. La gran evasión es una leyenda, pura y simple. Número 4. El día más largo. Si quieres entender la escala, el caos y el heroísmo del día D, no busques más allá de El día más largo. Estrenada en 1962 y basada en el libro meticulosamente investigado de Cornelius Ryan, esta épica da vida a los desembarcos de Normandía, como ninguna otra película antes o después. Dirigida por un trío, Ken Anakin, Andrew Martin y Bernhard Wicki, presume de uno de los mejores elencos internacionales jamás reunidos. John Wayne, Richard Burton, Robert Mitchum, Sean Connery, Henry Fonda y muchos más. El día más largo es una verdadera pieza de conjunto. Cambia entre perspectivas americanas, británicas, francesas y alemanas, utilizando varios idiomas y asesores militares auténticos, incluidos veteranos reales, para capturar la complejidad de la operación. La película no se centra en uno o dos héroes, honra a miles, entrelazando las historias de generales, paracaidistas, luchadores de la resistencia y soldados ordinarios. Las escenas de batalla son de gran magnitud y asombrosas en su realismo. Sientes la tensión cuando los paracaidistas caen en la oscuridad, cuando las lanchas de desembarco se acercan a las playas bajo un fuego devastador y cuando los comandantes se esfuerzan por adaptar los planes sobre la marcha. La película no escatima en detalles. La confusión, los errores, los pequeños actos de valentía que dieron forma a la resultado. Lo que realmente distingue a El día más largo es su compromiso con la precisión y el respeto por su tema. No hay chauvinismo aquí, solo una representación clara de lo que se necesitó para romper el muro atlántico de Hitler. La película sigue siendo un referente para las epopeyas de guerra y una guía esencial sobre el día que cambió la historia. Número 3. El tren. Algunas historias de la Segunda Guerra Mundial se cuentan en susurros, otras en el rugido de motores y disparos. Número 3. El tren. Algunas historias de la Segunda Guerra Mundial se cuentan en susurros, otras en el rugido de motores y disparos. El tren es la última, un thriller emocionante sobre arte, obsesión y sabotaje en los raíles. Estrenada en 1964 y dirigida por John Frankenheimer, la película se basa en el esfuerzo real por impedir el saqueo nazi de tesoros artísticos franceses mientras los aliados avanzaban hacia París. Burt Lancaster protagoniza como Lavich, un ferroviario duro y taciturno y reacio luchador de la resistencia. Su trabajo, detener a un coronel alemán interpretado por Paul Scofield, que intenta sacar obras maestras invaluables de Francia en tren. Lo que sigue es una implacable y áspera batalla de ingenios y voluntades. Hay bombardeos, descarrilamientos, cambios de vías de último minuto y muchos sustos. Todo escenificado con trenes reales, explosiones reales y peligro real. Lo que hace que el tren sea único es su fisicalidad. Cada acrobacia, cada choque, cada escape estrecho se realiza de forma práctica, con efectos especiales mínimos. Sientes el peso del hierro, la arena del carbón, el sudor de los hombres compitiendo contra el tiempo. La película explora preguntas de valor. ¿Qué vale la pena? ¿Arriesgar la vida? ¿Vale una pintura tanto como una vida humana? Las respuestas no son fáciles. Con una dirección tensa, actuaciones poderosas y un ritmo que nunca cede, The Train es más que una película de guerra. Es una meditación sobre el sacrificio, el arte y lo que estamos dispuestos a destruir o salvar en nombre de la civilización. Décadas después, su suspense y peso moral permanecen intactos. Número 2. 12 del mediodía. Antes de que existieran Rescatando al Soldado Ryan o Hermandad en la Trinchera, estaba 12 del mediodía, una película de guerra psicológica que llevó al público detrás de las escenas de la campaña de bombardeo diurno del ejército de los Estados Unidos sobre la Alemania nazi ocupada, a Europa. Dirigida por Henry King y estrenada en 1949, trata tanto sobre liderazgo, moral y el costo del mando como sobre bombas y balas. Gregory Peck ofrece una actuación que define su carrera como el general de brigada Frank Savage, encargado de poner en forma a un desmoralizado grupo de bombarderos. Su estilo de liderazgo es inflexible, a veces duro y siempre humano. Savage sabe lo que está en juego. Cada misión significa enviar a jóvenes a una muerte casi segura, y el costo se ve reflejado en cada línea del rostro de Peck. Las escenas de combate aéreo de la película siguen siendo apasionantes, mezclando tomas de combate reales con secuencias meticulosamente preparadas. Pero lo que distingue a 12 O'Clock High
es su disposición a explorar la tensión mental de la guerra, agotamiento, miedo, culpa y la carga de la responsabilidad. Los hombres en el grupo de Savage no son solo héroes de fórmula. Están marcados, asustados y, a veces, rebeldes. 12 del mediodía fue tan realista y perspicaz que se convirtió en una película de visión obligatoria en los cursos de liderazgo militar. Trata sobre las heridas invisibles del mando, las que las medallas no pueden curar. En su esencia, pregunta, ¿qué se necesita para seguir luchando cuando la esperanza está casi perdida? Las respuestas aún resuenan hoy. Número 1. Donde las águilas se atreven. Y finalmente, aterrizando en el número 1, está el máximo thriller de acción de la Segunda Guerra Mundial, Donde las águilas se atreven. Estrenada en 1968, dirigida por Brian G. Hannon y basada en la novela trepidante de Alistair MacLean, esta película es pura adrenalina de principio a fin, una clase magistral de espionaje, sabotaje y acrobacias impactantes. Richard Burton y Clint Eastwood encabezan como el Major Smith y el teniente Schaffer, dos comandos aliados enviados en una misión imposible: infiltrar un castillo en la cima de una montaña en el corazón de los Alpes bávaros para rescatar a un general estadounidense capturado, pero nada es lo que parece. Traiciones, códigos secretos y nazis implacables acechan en cada esquina helada. Donde las águilas se atreven es famoso por su ritmo vertiginoso, sus espectaculares escenarios y su acción incesante. Suspenso, hay peleas en teleféricos, explosiones de dinamita y tiroteos por doquier, todo montado con un estilo tan elegante como brutal. El escenario cubierto de nieve añade a la sensación de aislamiento y peligro, y los giros siguen llegando. Justo cuando crees que has descifrado la misión, se revela otra capa de intriga. Pero lo que realmente asegura su lugar en la cima de esta lista es su mero entretenimiento. Valor. La química entre la astucia de Burton y el estoicismo de Eastwood es electrizante, y la película nunca deja que la tensión decaiga. Es la película definitiva de hombres en una misión, inteligente, dura y absolutamente imperdible. Con una partitura emocionante, acción inolvidable y una de las revelaciones finales más satisfactorias del género, Where Eagles Dare es, con el cine, en su máximo esplendor, emocionante. Este es el punto culminante de la aventura en tiempos de guerra, donde las apuestas son globales, las probabilidades imposibles y las águilas realmente se atreven. Ahí lo tienes, 17 películas, cada una ventana al mayor conflicto del mundo, cada una con su propia lección de valentía, caos y supervivencia. Ya sea que ames tus películas de guerra repletas de acción, cargadas de suspenso o llenas de historia, estos clásicos cumplen. Gracias por acompañarnos en este épico conteo. Dale me gusta, suscríbete y deja tus propias favoritas en los comentarios. Hasta la próxima. Sigue viendo y recordando las historias que dieron forma a nuestro mundo.